especial al bestseller escritor Leopoldo Mendívil López. Un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Es un honor para mí. Pues ahora vamos a pasar a dar una breve semblanza de Leopoldo, que es un honor tenerlo hoy aquí con nosotros. Él es escritor mexicano, estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana, ha trabajado también como publicista en la Casa Nautilus Grupo, Electra, produjo y escribió programas de televisión para la Presidencia de la República. También participó como conductor en la serie El Otro México. Obtuvo para el Infonavit el premio Innova del presidente Vicente Fox por combate a la corrupción. Y como ya lo mencionaron, pues es autor de los bestsellers de la saga Secretos, como Secreto 1910, Secreto 1929, Secreto R, Secreto Vaticano, Secreto Biblia, Secreto Maximiliano, Secreto Pemex, México a tres bandas y Secreto Azteca, que es, me parece, el último que ha salido hasta el momento, ¿verdad? Por último, como dato curioso, Leopoldo es descendiente directo del general Bernardo Reyes, quien fue exgobernador de Nuevo León y ministro de Guerra y Marina en el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Pues mucho gusto, amigo Polo, de verdad tenerte aquí. Hoy nos encontramos aquí discutiendo un tema a lo mejor un poco más irrelevante, ¿no? Para estos tiempos, para este gobierno también. Incluso se celebraron este miércoles 114 años del inicio de la revolución y yo lo veo como un movimiento social armado con diferentes matices y con profundas reflexiones que tenemos que hacer, porque creo que se han modificado la historia, a mi parecer, y creo que se han ocultado ciertas verdades que, pues, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a acceso a esa información, por así decirlo. Sin duda. Y bueno. Si gustas, empezamos con la primera pregunta, que es, pues sabemos, 20 de noviembre de 1910 es el inicio de la Revolución Mexicana, ¿correcto? Oficialmente sí. Oficialmente. Claro. Bueno, empecemos por ahí. ¿Por qué oficialmente? ¿Qué es lo que hay antes y qué es lo que promueve este movimiento? Pues mira, y primero agradezco al Hormiguero Azul, un honor estar con ustedes y agradezco también al comité del PAN Azcapotzalco. Y además soy fan de Azcapotzalco, el libro Secreto Azteca, su protagonista es Azcapotzalco, el emperador Tezozómoc. Creo que podemos guardar una emisión después para hablar específicamente sobre Azcapotzalco y Tezozómoc. Sí, porque se dice que había hormigas gigantes en el castillo de él, o sea, hechas de piedra, imagínate cómo sería eso, ¿no? Pero pues sí, básicamente el 20 de noviembre de 1910, pues ni siquiera estaba en México Francisco Madero, él estaba en Estados Unidos. Entonces, él es parte, solo ese hecho es parte del misterio, de por qué, de la parte oculta que ha habido en toda la historia de México, es que todo esto fue una operación de Estados Unidos. O sea, eso se ha ocultado, nunca se le dice a un niño o sea, mi hijo está ahorita en quinto de primaria, y se le dice la historia, yo se le he tenido que decir, sí, Madero era un idealista y quiso la libertad. O sea, se nos ha enseñado eso, es como la idea de Santa Claus. No sé si el público, hay niños aquí de que si quieren creer en Santa Claus, bueno, sí, es un amigo obeso y muy bueno y generoso, y pronto va a venir. Pero así como eso a los niños, claro, hay una historia que es la que para ellos funciona, no puedes decirles las crudezas de la vida, pero hay una edad en que ya tienes que saber la verdad. ¿Por qué? Porque si somos un país de 130 millones de personas, que somos unos tarados, no sabemos por qué México es pobre, por qué no hemos desarrollado industrialmente igual que Estados Unidos o Japón, por eso vamos a estar fregados. Entonces, la historia, si sabemos qué pasó, podemos cambiar el futuro, y de eso se trata. Entonces, el libro secreto, o sea, las causas verdaderas de la revolución no son que hubiera habido, sí, desde luego había pobres, ¿no? Pero igual los hay ahorita, ¿no? Había un nivel de analfabetismo infinitamente superior, pero eso era en todo el mundo. O sea, en todo el mundo, niveles de pobreza se han reducido durante 100 años, y niveles de analfabetismo. Eso no es solamente porque México haya hecho un cambio por la revolución. Sí había, desde luego, Porfirio Díaz claramente sí era un dictador. Mi tatarabuelo, Bernardo Reyes, era su gobernador en Nuevo León, y estuvo 20 años de gobernador, nada más para que vean una idea de que también él era un dictador también, mi tatarabuelo. Así eran ellos. Sin embargo, hay que admitir que Porfirio Díaz es el que construyó la base de todo lo que existe hoy en México. Nunca jamás ha habido, ni hubo antes ningún presidente que haya hecho tanto por México como él, y además tuvo el valor de poner a México en un lugar en el planeta Tierra. Eso fue lo que causó la revolución.
por el hecho de que Estados Unidos llevaba un siglo, desde que había surgido Estados Unidos, creó la doctrina Monroe, que fue porque James Monroe, que era un hombre que, pues más bien la doctrina se la dio su jefe, que era Thomas Jefferson, que era el que creó la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ellos tenían un plan muy claro, que era todo el continente americano lo vamos a controlar y que no se metan los europeos. Y ellos, la idea era que si controlas todo América, el Océano Pacífico y el Atlántico, los tienes bajo control para el comercio global. Y sí, les funcionó el plan a tal grado que hoy es Estados Unidos lo que es la potencia del mundo. Mientras los chinos no entran ya a todo tope. Pero el punto es que ellos tenían un plan, Thomas Jefferson, James Monroe, y era eso. Decir, América, vamos a crear una política para que todos los gobiernos de América Latina digan, nosotros no queremos nada que ver con España, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania, y que cualquier cosa que se metieran alemanes o ingleses le avisaran al tío Sam, oye, están llegando, y que el tío Sam dijera, espérate, no, América para los americanos, doctrina Monroe, como si fuéramos los latinoamericanos una comunidad de hermanos con Estados Unidos. O sea, nunca nos vieron así, sino nos vieron como su territorio, su patio, el patio trasero más grande del sistema solar, que es todo el continente americano. Pero entonces, lo que ocurrió, para resumir, para el público del hormiguero azul, ¿qué es lo que realmente detonó la revolución? No fue que un chorro de pobres dijeran, Francisco Madero, ayúdanos, libértanos, sino lo que ocurrió es que en Europa empezó a haber un pleito fuerte entre Inglaterra y Alemania. Alemania no existía, o sea, antes de 1860, Alemania eran 39 reinos en guerra, eran protestantes contra católicos, Sajonia, Hesse, todos esos, ¿no? Turingia, pum, hasta que llegó un tipo llamado Otto von Bismarck, que él dijo, no, espérate, vamos a crear una cosa, Alemania, y boom, se creó Alemania, pero también con una especie de doctrina Monroe, que era la que está en el himno de Alemania, Deutsche over alles, que es Alemania por encima de todos, in der Welt, que es en el mundo. Alemania por encima de todos en el mundo, eso era el himno alemán. Lo tuvieron que cambiar después de la Segunda Guerra Mundial porque perdieron. Pero el caso es que así que empezó a surgir Alemania y Inglaterra se sentía la dueña de todo, con colonias, tenía Australia, no sé, Canadá, Sudáfrica, y Inglaterra se sentía la reina del mundo, del comercio, y Alemania empezó a hacerle un ruido infernal. Entonces ya iba a haber guerra, fue la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cuándo estalló y por qué? Ahí es donde México tuvo que ver. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió, los alemanes, mucho más listos que los ingleses, descubrieron que el petróleo, que era como un invento, el petróleo era como cuando ahorita están inventando la computación cuántica, que todo el mundo dice, ¿qué es eso? Y a la mera hora, el que se agandalle ahí, ese va a ser el rey dentro de 20 años. Es como lo de ahorita, la guerra por la inteligencia artificial. Eso, qué mejor ejemplo. Sí, exacto, es como la guerra de la inteligencia artificial, que ahora justamente los alemanes ya decretaron por obligación que haya una empresa como la de OpenAI en Alemania, ¿no? Pero porque saben que es de seguridad nacional también para Alemania. Pero en aquel momento, fíjate, los alemanes dijeron, a ver, pónganse las pilas, y crearon en secreto una flota naval con submarinos. Submarinos eran también un invento, o sea, era un barco que va por debajo, pero que funcionaban con petróleo. Entonces los ingleses se enteraron de esto, que ellos usaban carbón para sus barcos, para la industria, porque la Inglaterra tiene mucho carbón, y se sentían confiados, ¿no?, en esa tecnología. No sabían que ya venía para abajo, que iba a ser el petróleo lo del futuro. El punto es que hubo una reunión secreta en Londres, está en la Gaceta de Londres hoy, al que quiera puede buscar, hoy sí se tiene ese documento. Esa reunión es donde el rey de Inglaterra y el Consejo de Guerra, sobre todo Winston Churchill, luego fue famoso por otras cosas, pero en aquel momento era el que estaba a cargo de la flota británica, la flota de guerra, y básicamente se le dijo a este cuate, ¿sabes qué? Está en peligro Inglaterra, o sea, si hay guerra ahorita con Alemania, nos invaden, porque con el petróleo sus barcos son 4 nudos más rápidos, o sea, en un día se acaba Inglaterra, se acaba el Imperio Británico, y hablaríamos alemán, y entonces le dijeron, o sea, el problema era, en ninguna colonia de Inglaterra hay petróleo. Entonces le dijeron a Winston Churchill, te pones a investigar, se creó la Royal Commission on Research, en pocas palabras, para buscar petróleo donde hubiera. Y el rey dijo, pues como ninguna de nuestras colonias ya sirve, o sea, ¿de qué te sirve? La India no tiene petróleo, ninguna de esas tiene petróleo, entonces el mundo está peleándose por las reservas que existen.
Entonces dijo, donde haya, ahí es donde tenemos que poner una colonia ahora, con el ejército, con todo. Y México tiene... México fue. La American Eagle, ¿no? El American Eagle, hoy conocida como Pemex, Ujú. es la creación de eso, porque vino un agente británico, Whitman Pearson, que es el que creó también el hospital ABC, ¿no? Mucha gente a lo mejor del público han ido ahí o sus familiares. Ese No sabía. era el hospital para la empresa de petróleo. Pero el caso fue que cuando vino Whitman Pearson, enviado por el gobierno británico, objetivo, apalabrarse a Porfirio Díaz y decirle, necesitamos el petróleo, vas a tener concesiones y protección del imperio británico. El punto es que Porfirio Díaz le dijo, oye, aquí tenemos un problemón cuando hacemos tratos con los europeos, porque el tío Sam se enoja y que no sé qué, y presidente de Estados Unidos es William Howard Taft, y el británico dijo, no te preocupes, te vamos a apoyar con todo, el ejército, si hay problemas con los gringos, viene el ejército británico y te apoya, o sea, pudo haber sido la Primera Guerra Mundial, por eso aquí, Ujú. pero se preguntarán, ¿por qué no ocurrió? Pues porque los británicos nunca respaldaron a Porfirio. O sea, prometieron y no cumplieron como suelen hacerlo, te dejan embarrado, te dejan colgado de la brocha. Pero, ¿con qué convencieron a Porfirio? No lo van a creer. La cosa que lo convenció en una sentada fue que lo hicieron socio de la empresa. La Mexican Eagle será socio y él, ok, hasta su hijo también. Sí. Y cuando ya se fue de México, seguía siendo socio de la empresa británica. Y él, ok. Y todavía Pearson lo protegió, ¿no? Cuando lo Sí. derrocaron, le prestó una casa y lo Sí. acompañó. Sí. Así es, Dan Mora es un hombre que es mi amigo y siempre platicamos mucho de historia, él sabe mucho también. Es exacto, hagan de cuenta, Whitman Pearson, el enviado británico, era como un 007 combinado con Carlos Slim. ¿Por qué? Porque era un lord, era ingeniero, como tú, era un ingeniero, y aparte un ingeniero de aquellos, o sea, él construyó el puente el túnel que conecta el río Támesis de Londres, él creó la electrificación en Londres. Cuando vino aquí, fíjense todos los negocios que Porfirio Díaz le dio. Se volvió íntimo amigo de Porfirio, como un 007 real, así sí existen los 007. Porfirio Díaz le encargó el sistema de electrificación, llamado hoy, bueno, se llamó luego Luz y Fuerza, hoy la CFE, la creó este hombre. El sistema del drenaje profundo de la Ciudad de México, que suena poco, pero antes se inundaba cada año la Ciudad de México durante siglos, desde la época azteca, como es una cuenca endorreica, el Valle de México, llueve mucho y no hay para dónde se va el agua. Entonces, ¿qué es lo que hizo este cuate? Él dijo, pues hacemos un super macro mega túnel, el gran desagüe, que va por todo abajo de la Ciudad de México, es más, pasa por aquí, ¿eh? Y por el Templo Mayor, ¿no? Hasta se puede ver. Sí, es un túnel, haz de cuenta que es como de película. Bueno, ahorita está lleno de Sí, ya. lleno de caca, ¿no? Pero el caso es que este hombre lo construyó y es el que acaba en Tula y luego de ahí se va todo lo que los defeños, pues lo que defecamos aquí, todo se va para Tula y luego se va para el río Pánuco y sale hasta el Golfo. Eso lo hizo él. Entonces, nada más para que vean la dimensión de lo que él construyó. Construyó la Mexican Eagle, pero solo para que vean. ¿Qué tiene que ver con la revolución? Bueno, se pueden imaginar que cuando ya empezó a crear la Mexican Eagle, sobre todo en Veracruz, creó un pozo llamado Dos Bocas, pero no era el de Tabasco, era otro llamado, que estaba en Tabasco. De repente en 1908, si no me equivoco, 4 de marzo, estalló, se incendió, explotó y murieron como 200 personas. ¿Y qué creen que le dijo Whitman Pearson a su esposa esa noche? Le dijo, son los de Standard Oil de Rockefeller, los Estados Unidos. O sea, una guerra entre dos empresas. Okay. Rockefeller era el dueño de Standard Oil, que hoy se rompió, bueno, luego... El hombre más rico, ¿no? Era el hombre más rico del mundo, John Rockefeller, y su empresa Standard Oil, luego le ordenaron que se partiera. Es lo que hoy es, si combinaras Texaco, ExxonMobil, Chevron, todas esas juntas, es lo que entonces era Standard Oil. Y este cuate fue con el presidente William Taft, el gringo, que era un tipo obeso, pero en serio. Y además siempre muy sonriente, William Howard Taft. Pero y bigotón, se parecía a Santa Claus realmente. Si lo ven en las fotos, Okay. eso es William Howard Taft, T-A-F-T. Vamos a buscar. Y Rockefeller le dijo, a esos cuates, ¿cómo es posible que permitas que el presidente de México esté haciendo tratos con Inglaterra? Le está dando todo el sureste a Inglaterra, eso es contra la doctrina Monroe.
Bueno, el presidente, y ahí les da. Hay conflicto de intereses y ya comienzan La a primera pelearse reunión. por... Ahí fue, exacto, viene la primera reunión. Eso es lo que Dan Mora está como que acercándonos al momento crítico. El momento, yo les diría un paréntesis, yo me metí a esta investigación en gran medida por una maestra que tuve en la Iberoamericana, una maestra que un día, todos estábamos ahí papando moscas, dijo, el día que surgió la revolución no es el 20 de noviembre de 1910, sino el 17 de octubre de 1909, o sea, casi un año atrás. ¿Qué pasó ese día? El presidente William Howard Taft, el Santa Claus, mandó llamar a Porfirio Díaz a El Paso, Texas, o sea, en la frontera. Se hizo la reunión binacional, ya saben, como siempre, aplausos, con cañonazos, y todos ahí. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se metieron a hablar, pero cuando fue la reunión, el presidente gringo dijo, se salen los intérpretes. O sea, se quedaron solo Porfirio Díaz y él, y un tipo al que le dejaron estar, el gobernador de Chihuahua, Enrique Krill, que era, si no me equivoco, abuelo de Santiago, a quien yo admiro mucho, por cierto. Muchas gracias por ese dato, no lo teníamos en mente. Sí, es más, sería padre un día traerlo acá. Sería interesante. Es un hombre que debe tener una parte muy importante de nuestra historia, un secreto, esa reunión. Esa reunión, el único que estuvo aparte de los presidentes fue Enrique Krill. ¿Y qué hablaron? No se sabe al día de hoy. Lo único que sí se sabe es que cuando ya se salió de la reunión, iba acompañado con un séquito. Entre ellos iba mi tatarabuelo Bernardo Reyes, pero el que vio las cosas fue el secretario de Hacienda, Jacques-Yves Levantour, un tipo ahí de bigote como pastelero, francés, ¿no? Y dijo, ¿qué le pasa, señor presidente? A Porfirio Díaz, porque lo vio pálido. Es más, hay fotos de esa reunión. Si buscan la reunión de Taft-Díaz, 1909, van a ver la foto. Está Santa Claus feliz, ahí feliz siempre, y al lado está Porfirio Díaz así como muñeco paralizado. Sí, no sé. Lo que le dijo Taft, o sea, lo que le dijo Porfirio Díaz al secretario de Hacienda, a Levantour, fue, me acaban de pedir que traicione a México. Y yo les dije que no. Y vamos a ver las consecuencias. Y algo curioso es que hasta el gobierno de Taft, bueno, antes de eso, Porfirio Díaz siempre se había mostrado incluso con una posición muy fuerte hacia los Estados Unidos. Recuerdo, no sé si era el presidente de Nicaragua, que el mismo Porfirio Díaz mandó un barco para salvarlo, porque los Estados Unidos estaban invadiendo Nicaragua. Cierto, mi querido Dan, es un gran experto en historia. Sí, cierto, Dan Mora, lo que ocurrió, fíjate, aquí es donde viene la parte como más oscura de todo. Los Estados Unidos, ¿cómo manejan realmente las operaciones para derrocar a presidentes de América Latina? Cuando se salen del huacal, cuando están jalando para Francia o para Inglaterra o para Alemania. Ahorita estamos viviéndolo. Cuando necesitan libertad, ¿no? Cuando necesitan libertad, ejemplo, ahorita estábamos haciendo tratos con China. Hoy es el día en que el tío Sam dice, córtala o te va a ir mal, y ok, hay que cortarla con China. Y hay que ver qué consecuencias vamos a tener. Eso es solamente una más de una cadena de historia que va hasta lo más remoto del pasado. No ha cambiado nada, exceptuando nuestra información. Lo que en aquel momento, ¿qué es lo que pasó? Como dice mi querido Dan, Nicaragua fue parte de un como dominó. Porque Estados Unidos, ¿cómo le hace para derrocar a esos presidentes que se salen de la doctrina Monroe? Había un grupito de cuates llamados por mí los indestructibles, así como en la película. Ya vieron que hay una película de donde salen Schwarzenegger y Los personajazos del cine. que llegan ahí con sus ametralladoras, ya todos rucos como yo, pero llegan y les dicen, ¡ay, que derrocar a alguien en Colombia, unos narcos! Ok, vamos, y van en sus helicópteros, llegan y organizan una guerrilla de repente, y de repente agarran y secuestran al presidente y adiós, ya te vas, y ponen a otro. Esto, ahorita Hollywood lo hizo así, pero siempre han existido, son reales. Está basado en gente real. En varias etapas de la historia hay muchos grupitos de ese tipo. El que vamos a hablar ahorita son los indestructibles de 1910. Y de hecho, hubiera traído sus fotos, pero bueno. Sam Dreven, nunca lo van a leer en los libros de historia. Emil Hondel, que acabó cortando se llevó la cabeza cortada de Villa y hoy está en la cripta de la Logia de la Calavera en la Skull and Bones de la Universidad de Yale, donde estuvo Bush y otros más, como alumnos. Ahí tenían la cabeza de Pancho Villa. Oficialmente no se sabe dónde está. Otro era Felix Sommerfeld, un alemán,
pero él jalaba con los indestructibles porque, o sea, a veces se juntan los países para estas operaciones secretas, ¿no? Alemania era como, jalaba a veces con gringos, a veces con ingleses, y luego les daba la espalda, ¿no? Luego Felix Sommer, por ejemplo, era judío y a la mera hora Hitler lo mandó a matar. Y eso que era él decía que era el mejor espía que había tenido Alemania en el siglo. Felix Sommerfeld, o sea, él estuvo aquí en México operando a Francisco Villa. O en pocas palabras, haciendo que Villa fuera como su muñeco. ¿Qué es lo que querían? Eso es tema de otro programa, pero en pocas palabras, los alemanes querían que México se metiera en otra guerra con Estados Unidos para que no entrara a la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, se cierra el paréntesis, el estrella de los indestructibles, Sherburne Giret Hopkins, ese es el operador máximo. Él era el que organizaba, era amigo de Taft y sobre todo de su esposa, y amigo de Rockefeller y trabajaba para él. Trabajaba en Walter Spears, que estaba, si quieren saber dónde, frente a Bellas Artes, estaba en la oficina de Walter Spears México, y ahí era donde conspiraban y todo. Y este hombre, Sherburne Giret Hopkins, ahí les va la historia. Bueno, no quiero hacer como demasiado largo esto, pero estos indestructibles, les voy a contar la breve historia de sus andanzas. Primera misión, en China hubo un emperador chino que ya no quería que los ingleses llegaran porque los ingleses estaban traficando drogas para los chinos. O sea, eran como los narcotraficantes entonces, pero eran antepasados de los del banco HSBC. Sí, o sea, porque ahí viene. esos cuates. Sí. Así se hincharon de lana, pero decían, los chinos no importa drogarlos, son millones y viven en arrozales y estaban drogándose con opio, que los ingleses sacaban de la India y de Turquía, lo procesaban y el emperador dijo, no, prohibió, bueno, al día siguiente tienes barcos ingleses en los puertos, la guerra del opio, exactamente, barcos ingleses, alemanes y gringos en frente de Shanghái, Hong Kong y Cantón, Guangzhou, ¿no? Diciéndole al emperador, o nos aceptas lo que te vendemos, o libre comercio, o bombardeamos aquí y te invadimos. Entre ellos ¿quiénes creen que iban? Los indestructibles, se metieron hasta Beijing. Bueno, esa fue su primera operación. Otra operación, y triunfaron, llegaban siempre y celebrando, ¡bravo! Igual que en la película de Schwarzenegger. Así ya va a ponerse jarras, ¿no? Cuando les pagaban una lana. La siguiente misión fue en Sudáfrica. Siguiente misión fue en una parte de España, Cuba. Cuba era todavía parte del Imperio Español hasta 1898. Dejó de serlo, ¿por qué? Porque surgió una guerrilla. ¿Quién creen que estaba detrás de la guerrilla? Estos enviados de Estados Unidos, los indestructibles. Bueno, ahorita ya nos está soltando un buen de bombazos de información que también pues no nos lo dicen en la historia aquí en México, en la escuela, en primaria y secundaria, nada que ver con esto que nos estás comentando. Creo que ahorita hay que traer a un personaje que nos dejaste un poquito olvidado por ahí de dónde estaba y por qué regresa, Francisco I. Madero. Francisco Madero, claro. Sí, ¿no? es que Sí, si te sí, fijas, si te fijas, ya vimos que él realmente no era tan importante en toda esta trama. Ajá. El día que llegaron, el día que pasaron, Gustavo fue importantísimo en esto. Los indestructibles hubo un día en que recibieron el comando. Primero, el caso de Nicaragua. Bueno, antes Panamá, luego Nicaragua, donde Santos Zelaya, presidente, también había que expulsarlo. Pero el caso es, ¿qué pasó después de esa reunión de Porfirio Díaz con Taft? Algo le dijo Taft de que o jalas o cuello, ¿no? O pelas o cuello, ¿no? Como diría el chino. Y el caso es que de entonces allá no pasó mucho. Simplemente pasó lo que dijo mi querido Dan. Todavía siguió picándole la cresta a los gringos Porfirio cuando aceptó aquí, le dio asilo al presidente nicaragüense que ellos habían corrido, a Manuel Santos Zelaya. Entonces el caso es que Madero estaba todavía, ahí va la historia. Pueden imaginar que en el Inter, voy a hablar de dos personajes, mi tatarabuelo Bernardo Reyes, que era el secretario de guerra en ese momento, y todo el mundo, no es porque sea mi tatarabuelo, todo el mundo decía que él es el que va a ser el siguiente cuando se vaya Porfirio Díaz. Él ya estaba... Todo el mundo decía, ¿no? Era como un presidencial, pero pasaba como con cualquiera. Ahorita acaban de ver que tenemos una presidenta y el que iba a ser otro. El que pensaba que iba a ser. El que todos pensábamos que era el que tenía muchísimas trayectoria, como que lo fregaron los que lo catapultaban, porque decían, él va a ser, entonces el presidente ¿qué hace? Lo aplasta. Dice, no, yo no quiero a alguien que me oscurezca, ¿no? Bueno, lo mismo pasó, y no es porque diga que era un increíble mi
mi tatarabuelo, pero bueno, fue el que industrializó Monterrey, para no ir más lejos. Entonces, y la esposa de Porfirio Díaz, esta famosa Carmelita, fue la que siempre le decía, ten cuidado con este Bernardo Reyes, porque él es un ambicioso y que no sé qué. Bueno, a la mera hora, ¿qué Y pasó? Limantur, ¿no? También. Limantur lo grilló bien cañón. Lo grillaba, bueno, también tenía un carácter horrible mi tatarabuelo, él así en el Congreso se ponía a pegarle al podio y casi se Como, agarró. ¿no? Como ahorita. Era así como ahorita. Apasionados. Pero el caso es que lo que sucedió es que en ese inter los gringos contactaron primero con mi tatarabuelo. Eso lo tengo yo por la familia, o sea, es decir, ¿Existe evidencia? sí, hay un telegrama que el día que quieran se los traigo, Estaría padre. Muchas gracias. que le dijeron en pocas palabras, tienes el apoyo de Estados Unidos, el respaldo, y solamente va a llegar alguien que te va a preguntar, ¿compras zapatos? Y si tu respuesta es sí, es que sí, si no, es que no. Y a la mera hora, ahí mi bisabuela, Otilia Reyes, fue la que le dijo, no, papá, ¿tú cómo vas a jalar con los gringos? Siempre has hablado mal de ellos y que no sé qué. No aceptó. Y a la mera hora dijo, no compro zapatos. Y bueno, ya estaba tan grillado por la esposa del presidente y todo. Y el presidente dijo, se va. Porque habían surgido en todo el país los famosos clubes antirreeleccionistas que querían que hubiera un cambio de gobierno en la fregada. Y eran reyistas, o sea, apoyaban a Reyes. Entonces, Porfirio Díaz decía que se largue y lo expulsó y lo mandó a París, y ahí se acabó. Para entonces, la historia de mi tatarabuelo se quedó allá. La pregunta, los gringos entonces ya no tenían candidato, ¿no? Sí. ¿Con quién negociaron? Ni siquiera fue con Francisco Madero. Francisco Madero era el junior hijo de un supermillonario, que era Francisco Madero Hernández, su papá, era dueño de un chorro de territorios del norte de México, y con ese es con el que negociaron los gringos. O sea, yo conseguí documentos de sobre todo dos rusos, ¿no? Que se llaman Rudenko y Alperovich, que básicamente ellos hicieron una investigación impresionante. Los documentos que dicen, lo que dicen es que Francisco Madero Hernández, que por ejemplo, él era de hecho hasta rival en México de Rockefeller. Rockefeller le quitó territorios para sacar hule y la fregada. Pero el caso es que este hombre, Francisco Madero, el papá, negoció en Nueva York con Rockefeller, para no ir más lejos, con Rockefeller y con el que era el embajador de Estados Unidos en México, que era Henry Lane Wilson. Empezaron a hacer toda la trama. ¿Y qué es lo que tú tienes? Ahí en un rancho de Coahuila, en el desierto, eso lo platicaba con mi querido Eric Valentine, que está por aquí, experto nutriólogo que nos acompaña ahora. Hicimos una reunión sobre este tema del espiritismo de Francisco Madero hace un par de días. Y el caso es, y con mediums y todo. ¿Por qué? Porque imagínense en este rancho donde vivía Francisco Madero, el hijo, de repente se inició en cultos espiritistas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Mientras el papá tenía esas grandes negociaciones en Washington y en Nueva York, y donde le hicieron la propuesta, ¿por qué no que tu hijo sea el que reemplace a Porfirio Díaz? Mientras tienes que, mandaron los gringos a periodistas como este hombre Krillman, para que entrevistara a Porfirio Díaz preguntándole, oye, ¿usted renunciaría? Y él primero decía, no, que usted renunciaría, y el momento que dijo, bueno, si llega el momento renunciaré, pum, se publica en todo el mundo. Pearson, ¿no? La revista Pearson. En la revista Pearson, fíjate, o sea, el apellido, como no son casualidades. El punto es que ya querían los gringos que en el mundo empezara a circular, este señor ya se tiene que ir, ya está apoderado, era como Nicolás Maduro ahorita. Digo, con muchas diferencias. Sí. Muchas, ¿no? Porfirio era un constructor, pero en lo tiránico, pues sí, ¿no? El caso es que, digo, este hombre no hay cómo sacarlo. El caso es que fíjate, los gringos, todo lo que tienen que urdir cuando tienes que quitar a un hombre que aparte es un general, ¿no? El caso es que, ¿qué es lo que ocurrió? Estaba en su rancho Francisco Madero y estaba rodeado, las reuniones que tenía era como esto, pero con mediums. Y en la oscuridad de la noche, de repente un medium le decía, tu hermano, Raúl, te está contactando desde el más allá. Y él, era mi hermano. Raúl había muerto cuando tenía 4 años, porque incendió su casa por accidente con un quinqué, se quemó, era de madera, todo. Y de repente él llorando Madero, ay, ¿qué tengo que hacer, hermano? Y el hermano le decía, no, pues mira, tú tienes que ahora ser responsable, tienes que tomar el rumbo y leer la enciclopedia que se llama La Historia de México, escrita por Vicente Riva Palacio, que se llama México a través de los siglos.
tú tienes que leerlo. Y de repente se le empezó a aparecer en esas reuniones otro hermano que había muerto, de hecho, antes de nacer. José Ramiro, o sea, un nonato, había muerto ahí. Y de repente se le aparecía a través del Medium en las reuniones esas. O sea, eran literalmente de todos agarrados de las manos. Un sistema que habían tomado de la corriente espírita de un tipo llamado Alan Kardec. Pero como verán, no es que se le aparecieran los espíritus. Ahorita van a ver quién era el espíritu. Era muy terrestre. Okay. No estaba muerto. Eran los indestructibles, como verán ahorita. Hay una conexión ahí fatal y funesta. Pero el caso es que, ¿qué le dijo el otro hermano? Le decía, ya que había leído en México a través de los siglos, se había quitado lo briago, lo mujeriego, o sea, lo junior, le dijo, fíjense, le dijo en las reuniones, tú estás llamado para reconstruir a México, para reformarlo, para hacer una revolución, y aparte va a ser derrocar al presidente tirano, y vas a tener como modelo, ahora vas a tener que leer el libro del Bhagavad Gita, es un libro de la India. Su protagonista se llama Arjuna, que era como un líder de una ciudad de la India contra otra, pero a ese líder lo respaldaba el dios Krishna. O sea, nada menos, nada menos. Krishna es el dios como supremo, encarnación de Vishnu y no sé qué. Y en el Bhagavad Gita decía que a este líder cuando tenía dudas, cuando Arjuna tenía dudas, oye, ya me... No. Bueno, cuando tenía dudas Arjuna, se le aparecía Krishna diciéndole, tú no temas, todo va a suceder bien, tienes el apoyo del cosmos, no puedes fallar. Y este mismo hermano en esas reuniones le decía, el procedimiento va a ser el siguiente, vas a escribir un libro que se va a llamar La Sucesión Presidencial. O sea, el propio título, ahorita ya se nos hace, un libro, claro, es el que escribió Madero. Ahora imagínense cuando se publicó ese título, La Sucesión Presidencial significa que se vaya Porfirio Díaz, en un país donde era todavía el dictador. O sea, era un libro que iban a prohibir. Pero ese hermano muerto fue el que les dijo cómo escribir el libro. Y no solo eso, sino que le dijo, primero, antes de publicarlo, yo que soy escritor, ahí fíjense, dijo, antes de que se publique oficialmente, que tu papá te subsidie 2,000 ejemplares que se van a repartir a todos los embajadores, a todos los de la prensa internacional. Y el mismo día. El mismo día, antes, o sea, en pocas palabras, cuando ya se publicó el libro, ya era famoso en el mundo, ya salía publicados avances en periódicos de Europa. Entonces cuando salió aquí ya no lo podían frenar. O sea, si se digan, es un plan estratégico. Ahora, ¿quién era realmente el medium? ¿Qué es la clave? Ese medium trabajaba para un amigo del embajador de Estados Unidos, que básicamente era el director del periódico Mexican Herald. Si conocen el convento de San Diego, que está ahí por la Alameda, hoy se llama Museo de Arte Moderno. Con respeto digo que cuando vean lo que exponen en ese museo van a decir, ¿en qué se gastan los impuestos de México? Arte moderno, que es un pedazo de excremento ahí en el piso. ¡Oh, arte moderno, bravo! Bueno, y cuesta un dineral, ¿eh? Pero bueno, eso algún día fue el Mexican Herald, y de ahí era donde estaba el embajador, el amigo del embajador. Entonces, ¿qué es lo que hoy se sabe? Francisco Madero es un experimento que hoy se parecería al MK Ultra, básicamente. O sea, un cuate que fue creado para que él mismo creyera que estaba en una misión y que era indestructible. Y de repente, ¿cómo puede explicarse que este joven, Francisco Madero, yo lo admiro porque tuvo el valor, pero también porque le dijeron, tú eres que es Arjuna? ¿Por qué el medium o su hermano, José Ramiro, no le dijo, inspírate en Nezahualcóyotl, inspírate en Quetzalcóatl, ¿no? También fueron increíbles. Sí, ¿por qué? Le dijo el de la India porque era el que estaba de moda en la corriente espírita de Europa. Okay. Los de Europa, Alan Kardec, ¿qué va a saber de Quetzalcóatl? Eso prueba de que no eran los espíritus los que le hablaban, nunca. En una reunión espiritista, el que te habla es un medium. ¿Tú cómo vas a confiar en él? Yo lo digo siendo amigo de mediums, ¿eh? Soy amigo de algunas. En la reunión que hicimos había dos, ¿verdad, Eric? ¿No? O sea, y una de ellas muy linda, ¿no? Pero bueno, hay buena voluntad, pero no te habla el espíritu, te habla una persona que te dice que es. Y si tú no investigas quién es esa persona, te pueden estar manipulando y manipulando un país. Y el punto es, solamente para cerrar, nos dicen que Madero levantó en armas a México y que él coordinó a Villa y a Zapata y a Pascual Orozco. Él no había matado a nadie, no sabía disparar.
a humanos, no había dirigido tropas. Tenía miedo, de hecho. Tenía miedo, claro. Pero él decía, él ya sabía que cuando tengas miedo, tú eres Arjuna y Krishna te va a ayudar. Entonces él decía, no importa, haga lo que haga, yo voy y es mi misión. Si ustedes van al Palacio Nacional, hay un lugar que se llama Fondo Madero y están las cartas que Madero escribió en estado de trance, porque él se siguió, incluso ya siendo presidente, seguía poniendo su alfombra roja ahí, tapetito, ¿no? en el castillo también, ahí en la cueva de abajo del castillo también. Sí, claro. Pero en el Palacio Nacional, imagínense un día el embajador de Estados Unidos, que era el que estaba detrás de todo el complot, llegó con senadores mexicanos porque los traía sobornados. Llegó para decirle a Madero, usted prometió que iba a darle a Standard Oil esto y lo otro, y no lo ha hecho, y lo veía con la bola de cristal ahí, y decían, ve nada más el presidente que tiene. O sea, se burlaba de él, o sea, fue una historia muy trágica. ¿Cómo? Ahora ya nos explicamos por qué cuando por fin llegó, cuando por fin Porfirio Díaz dijo, yo ya me voy, no fue porque vio que Madero levantó el país. ¿Saben ustedes que en ese instante, si no me equivoco, era el 5 de mayo de 1911, cuando se fue Porfirio Díaz de México? No fue por Madero. Había 7 barcos acorazados del presidente William Taft en los puertos de México, como lo que había pasado en China, ¿se acuerdan? Diciéndole a Porfirio Díaz, tienes que abrirte para la democracia y se acabó tu 20 aquí. Y si no, vamos a invadir a México. O sea, como lo que había pasado en 1848. Y en pocas palabras, ya retírate y deja que haya un presidente interino, que fue León de la Barra. Y Porfirio Díaz, que tampoco era ningún tonto, no dijo, no, yo me voy a quedar a morir aquí. Bueno, ok. No, pero ya Y Se fue Francia, ¿no? Sí. Se fue a Francia, donde precisamente el británico le dijo, aquí yo te doy precisamente en el castillo del cual hablaba mi querido Dan Mora. Se fue a refugiar y se fue muy padre, y luego se la pasaba en el Cairo, estuvo reuniéndose con JP Morgan en el río Nilo, en un yate increíble llamado Corsario. Y mientras aquí Madero, bueno, primero que nada quedó un interino, que era Francisco León de la Barra, que ese presidente interino, haz de cuenta, era como, imagínense, a un político mexicano actual, el típico de esos que son puro intrigadero, no digo nombres, ¿no? Cada quien se lo... León de la Barra estaba como diciéndole a Madero, pues si vas a ser presidente, es el que convocó a elecciones otra vez, y ya sabes, para la transición. Bueno, eso sobraría ahorita platicarlo. Cuando ya por fin Madero pudo ser presidente, el gabinete no lo había elegido él, y en el instante todos los que se supone que eran su ejército, Pascual Orozco, Zapata, Emiliano Zapata, Francisco Villa, todos ellos se rebelaron otra vez. Uno de los cuates que hoy son como héroes del gobierno actual, que es Ricardo Flores Magón, que es como un supercomunista, anarquista y todo, él dijo, Madero es un traidor y hay que matarlo. Entonces, ahí dices, Madero era el líder, ¿cuándo fue? En el libro de Secreto 1910, que es el que yo hice con toda esta historia, está el recibo que Gustavo Madero, como dijo Dan Mora, Gustavo Madero hizo el pacto con el indestructible número 1, que era Sherman Gillette Hopkins, el operador total. Ese recibo dice, me pagarán a mí $50,000 cuando hayamos logrado el derrocamiento de Porfirio Díaz. ¿Cómo era el procedimiento ya para terminar, tal vez ahí tenemos otras preguntas. ¿Cómo fue el derrocamiento en sí? ¿Cómo le hizo los indestructibles para este procedimiento? ¿Qué es lo que hizo Sherman Gillette Hopkins? Bueno, él se instaló en la calle de Gante número 6. Ahorita puede cualquiera de ustedes ir a donde estaba su oficina. Contrató un chavo que se llamaba José Vasconcelos. Ahí es donde empezó. Y desde ahí empezó a operar dos cosas. Uno, la prensa internacional, lo cual le dio a Vasconcelos. Él era un chavo, ¿no? Como ustedes. Vasconcelos dijo, sí, yo quiero trabajar con usted. Era un tipazo el cuate. El Sherman Gillette había derrocado gente en Chile, en Nicaragua, todo eso. Yo quiero aprender de usted. Y el otro era además militar, mercenario, y él tenía el contacto con los que proveían las armas. ¿Cómo llegaron las armas a México? Los proveía dos empresas básicamente, Remington y DuPont. DuPont es la que hace los explosivos. Y el que traficaba todo era, tú sabes. George Bush. No, perdón, el abuelito, bisabuelito El Bush. bisabuelo. Sí, si esto fuera un concurso el premio se lo lleva a Dan Mora. Porque efectivamente, el presidente que todos, a lo mejor
muchos de este público nacieron por ahí del 2000, cuando estaba el de presidente George Bush. Sí. Bueno, el papá de él también fue presidente y el abuelo fue senador que estaba aliado con el complejo militar industrial, implicado en la muerte de John Kennedy. Pero el papá de ese, Samuel Bush, era conocido en la época de 1910 como el mercader de la muerte. Era amigo de Remington y de DuPont y es el que se encargaba de ver cómo hacer llegar los armamentos para derrocar gobiernos en toda América Latina. Y fue el que operó aquí. Y de repente llegaron, y en esto también hay implicadas dos personas más. Una es el propio John Rockefeller, con sus millones de dólares, por lo menos están documentados $650,000 que dio para la Revolución Mexicana. Y el otro sí se va a ir para atrás. El otro se llamaba Charles Rantlett Flint, que a lo mejor no le suena, pero era un cuate que se hizo rico con el hule del norte de México y creó en 1913 una empresa llamada la Compañía de las Máquinas Inteligentes, que eran tarjetas que metían ahí, se convirtió en IBM. Y la actual revolución tecnológica que estamos viviendo, inclusive la inteligencia artificial, es consecuencia de hule de México. Pero él metió dinero y él era el que operaba a este grupo de los indestructibles. Y eso es Secreto 1910, el libro. Esto es realmente lo que pasa en esa disque revolución, ¿no? No es un levantamiento social como tal, ni tampoco es, digamos, todo lo que se refleja en México Bárbaro, ¿no? Un libro que pinta a Porfirio Díaz como el peor tirano y un México esclavizado, vaya, todo color negro, ¿no? Un panorama muy seco. Y bueno, lo curioso aquí, bueno, creo que aquí mi amiga te va a hacer una pregunta con eso. ¿Qué tiene que ver con la educación? Sí, no, pues muy interesante, ¿no? Creo que también más allá de una revolución fue un conflicto de intereses, ¿no? Y usted, ¿por qué considera que esto no se enseña en las escuelas o se omite dentro de los libros de texto? Eso es una súper pregunta y aprovecho para saludar y agradecer a Carlos Paredes, quien es nuestro anfitrión. Gracias por invitarme al Hormiguero Azul, que va a ser jóvenes que empiecen a pensar para su propio beneficio, para tener el país grande y poderoso que México siempre ha podido y podrá hacer. El por qué esto no se enseña en las escuelas, yo les diría lo siguiente: no solo pasa en México. El tema de mentir con la historia, de formar la historia, es algo que todos los países han hecho toda la vida. Hace unos días platicaba con gente de la Embajada de Corea. Ellos están creando una demanda internacional contra Japón. Porque Japón, prepárense, Japón creó un pedazo de la historia de Corea, falsificando, diciendo que ese pedazo fue parte de Japón en alguna época. O sea, está diciendo, eso es mentira. ¿Pero por qué? Porque los japoneses actuales, los niños dicen, ¡ay, algún día vamos a recuperar eso! O sea, siempre se miente con la historia. Y los gringos, por ejemplo, también le mienten a sus propios niños. Sí, no, bueno, de hecho había escuchado que allá en Estados Unidos les echan como, más de nosotros somos los héroes, ¿no? Y les lavan como el cerebro diciendo, y vamos a salvar a los demás países. Sí, es un proceso muy cañón de lavado de cerebro. Una de las partes más terribles que los gringos han ocultado a sus niños es que Inglaterra fue la que quiso destruir a Estados Unidos. Ya que se independizaron los gringos, no se quedaron los ingleses. ¡Ay, qué bien! Al rey de Inglaterra hasta se volvió loco. O sea, Jorge III se volvió loco. Hacía pipí de color negro y cosas así, por el coraje de haber perdido las colonias americanas. Que surgiera Estados Unidos, Washington, todo eso, lo veía como el peor fracaso de su vida. Pero no quedó ahí. Ellos todavía trataron de recuperar el terreno. En 1813, por ejemplo, entraron, invadieron y quemaron la Casa Blanca. No pudieron volver a recuperar Estados Unidos porque surgió Napoleón y dijeron, ¡ay, nos tenemos que regresar! Era como que Dios ayudaba a los gringos siempre. Pero el último intento que hicieron fue, cuando aquí estuvo Maximiliano, no es casualidad que justo en ese momento estaba la guerra civil de Estados Unidos, los estados del sur rebelándose contra los del norte. Es casualidad que las dos cosas pasaban al mismo tiempo, que hubiera un cuate enviado por Francia aquí en México, cuando existe la doctrina Monroe, que hubiera impedido eso. Hubieran dicho, ¿cómo va a llegar un europeo aquí? Fue porque estaban en guerra civil los gringos, no podían hacer nada, pero era el mismo tema. ¿Qué es lo que hoy se sabe? Y en mi libro de Secreto Maximiliano está a detalle, porque tampoco es nuestra versión oficial de la historia. Aquí en México decimos,
Benito Juárez se encargó El héroe. de liberarnos y que quitó a Maximiliano porque el nacionalismo, Benito Juárez lo hizo solo. No, los gringos, primero, o sea, el punto es que los ingleses eran los que estaban detrás de que los estados del sur se insubordinaran y se separaran. O sea, esa es la verdad que no se les dice a los niños gringos hoy. ¿Por qué los gringos? ¿Por qué el gobierno americano no pone eso? Y es tan hecho, en el libro de Secreto Maximiliano tienen las pruebas, porque simplemente terminó la guerra civil y Estados Unidos hizo una demanda internacional contra Inglaterra por haber creado esta insurrección de los estados del sur. Era un acto de sabotaje y traición. Imagínense, cómo Estados Unidos demandó a Inglaterra, ¿cuánto creen que le cobró de indemnización? Y eso es un documento oficial, si no me equivoco, es el documento 680 de la Corte Internacional. Demandaron a Inglaterra que les pagaran $2,000 millones y todo el territorio de Canadá por haber hecho ese intento de levantar. ¿Qué es lo que dice hoy los gringos a sus niños? Fue por la esclavitud, porque los estados del sur eran esclavistas y Lincoln dijo, no permitiré eso. No, es Inglaterra la que quiso romperlos. Pero ¿por qué hoy no se dice a los niños? ¿Por qué? Porque hoy Inglaterra es amigo de Estados Unidos, es el máximo aliado. Ya esa historia no es necesaria que la sepan los niños, se borra. Y aquí borramos el que los gringos, ya que ganaron en su guerra civil por medio de un truco increíble que luego les platicaré, ¿cómo lograron evitar que los partieran en dos? Fue la inteligencia. Otro grupo de indestructibles, pero de 1865. Pero el punto es que una vez que ya los gringos se liberaron de ese problema, Lincoln dijo, now on Mexico. Y los mismos generales de la guerra civil que habían participado, que eran Ulysses Grant, luego fue presidente, Philip Sheridan, William Sherman, todos esos, les dijo, ahora dedíquense a sacar al barbón de allá abajo. ¿Quién era el barbón? Maximiliano, enviado por Francia. Y mientras le envió un telegrama al emperador francés, que era amigo de Inglaterra, y le dijo, ahora sí se acabó tu presencia en América, América para los americanos. Y el Napoleón III vio que perdieron los ingleses en Estados Unidos, dijo, se acabó, mandó la orden a México para que aquí en México se le dijo a Maximiliano, ¿sabes qué? Ya empaca, porque nos vamos, se acabó, ya Napoleón dijo, ya se acabó. El intento, América se la quedaron los gringos, pero ¿qué creen? Bueno, esa es otra historia, es la del secreto Maximiliano. Cuando Maximiliano llegó con su esposa y le dijo, hay que empacar, ya nos vamos, ella dijo, nunca, cobarde. Es la razón por la que, pobre Maximiliano, el ejército de Francia se fue y él se tuvo que quedar aquí. Ya sabemos cómo acabó. Sí, entonces, es así como, bueno, dices que es un discurso en el que se trata de manipular a la gente. Sí. Esta historia que hoy se escribe en México, ¿no? Y bueno, es curioso incluso ver que, por ejemplo, el actual gobierno, a pesar de lo mucho que se estuvo haciendo la propaganda, ¿no? Del cambio y demás, es curioso cómo se mantiene esta misma narrativa de este maniqueísmo de buenos y malos todavía hasta nuestros tiempos, ¿no? Sí. Y yo te haría una pregunta, amigo, o sea, ¿tú realmente crees que en este sentido ha evolucionado la política en México desde hace 100 años o más hasta la actualidad? ¿De verdad ha evolucionado ese maniqueísmo o crees que sigue? Mira, me encanta tu pregunta, Dan Mora, porque le has dado el clavo. Yo, en lo personal, creo que hemos involucionado, si así se le puede llamar, retrovolucionado, nos hemos ido para atrás. ¿Por qué? Porque la cultura del pueblo, es decir, el pueblo de México sigue siendo ignorante. Es decir, vamos a verlo así. Yo que estoy en la Cámara Nacional de la Industria Editorial, participo ahí como autor y México apareció en una lista de la UNESCO hace unos años como el penúltimo lugar en índice de lectura en el mundo. O sea, si pudiéramos llamarnos burros, claro que lo somos. O sea, en México de 130 millones de habitantes, solamente 1 millón compra libros. O sea, es una vergüenza. ¿Cómo no vamos a ser un pueblo bicicletero? Que los gringos nos vengan a hacer lo que quieran, como hoy está pasando, igual que hace 100 años, o hace 150, o hace 200.
Dos, siempre decimos, es que los gringos también son unos ignorantes. Bueno, yo les diría, vamos a usar cifras. Decimos que los gringos son unos ignorantes, pero hasta un trailero, en su trailer, cuando se duerme, tiene un libro de este tamaño, de 500 páginas si quieres, de Stephen King, de horror, lo que sea, o como tipo lágrimas y risas. Pero sí leen, al grado tal que si te pones a ver cuánto gasta, en México se gasta como 10,000 millones de pesos en libros, equivalente, cada gringo, personalmente, cada ciudadano gringo gasta como 20 veces más en libros que un mexicano. ¿Pueden creer ustedes que en México gastamos, o sea, si gastamos 10,000 millones de pesos en libros, en cigarros son 17,000 millones? O sea, en pocas palabras, la gente gasta más en una cajetilla de cigarros que en leer, ¿no? Y ahora el peor veneno de todos, el TikTok. La gente que ahora, tengo que hacer un trabajo sobre la revolución. Mira, ya vi un TikTok de 3 minutos, ya sé todo. Pues te van a volver a invadir, güey, porque no sabes cómo fue. No saben, o sea, México va a ser libre cuando todos sepamos. ¿Quién lo dijo esto? Bill Gates. ¿Quién lo dijo esto? Elon Musk. Elon Musk dice, yo leo 60 libros al año. ¿No? Si quieren lean un documento que les pido, si no quieren leer Secreto de 1910 o Secreto Maximiliano, yo les pido que lean las cartas de Napoleón Bonaparte, el que conquistó Europa y todo. Este cuate, se leyó todos los libros de historia militar, por ejemplo, de Julio César, de Alejandro Magno. Él mismo creó la versión que hoy conocemos del libro de la Guerra de las Galias de Julio César. Y fíjense, nada más para que vean cómo Napoleón se inspiraba en la historia. No hizo nada que no hubiera antes leído en la historia. ¿Creen que Napoleón Bonaparte, que hace poco salió la película, con muchos errores, que luego platicaremos si quieren, pero es bueno que pongan eso en el tema de conversación del público, ¿no? Para los chavos, para que vean que sí importa. Ese Napoleón, cuando iba a invadir países, había su bibliotecario, era un cuate al que le decía, quiero que hagas una biblioteca ambulante que va a ir en la guerra. O sea, imagínense, iban los soldados, los cañones, y la biblioteca ambulante, o sea, tirada por caballos, la biblioteca ambulante tenía 10,000 libros. ¿Para el consumo de quién? De Napoleón. Para él. ¿Cómo leía 10,000 libros durante una campaña militar? Bueno, no leía los 10,000, pero él sabía dónde encontrar. Hasta le dijo a su bibliotecario, por ejemplo, cuando se fue a Rusia, dijo, quiero que documentes todo lo que haya de historia de Rusia, de los zares, de cómo se invadió Rusia en el pasado, cómo lo hizo Barba Negra, Federico Barba Negra, ¿no? O sea, a pesar de eso fracasó, porque llegó en invierno y saben todo eso, pero el cuate llevaba eso, hasta mandó a hacerle al bibliotecario, en las cartas dice cómo lo ordenó. Le dice, a mí no me interesa, haz libros especialmente pequeños. Él organizó o sea, se hizo una edición especial de todos esos libros en imprenta para que todos cupieran en el menor espacio. O sea, eran libritos de ese tamaño y les dijo, no le pongan márgenes, a mí no me importan los márgenes, no me importa que se vea bien. Él hasta les dijo de qué tipo de papel, para que fuera papel arroz súper delgado. El objetivo es que este cuate, Napoleón, se basaba en la historia. A su vez, ¿en historia de quién? De Julio César. Julio César, si leen la Guerra de las Galias, van a ver que Julio César leyó toda la historia de Alejandro Magno. Si no, ¿cómo hubieran logrado eso? Entonces, yo se los digo porque aquí en México el más grande problema del enemigo es la ignorancia. Y con esto estamos confirmando lo que estábamos diciendo hace rato detrás de cámaras, ¿no? Sí. Que era esto de... El que no conoce su historia está destinada a repetirla Sí, dos sin veces. duda. Es muy importante ello, porque creo que estamos ahorita en tiempos oscuros, podríamos decirlo. Estamos empezando a entrar Mucho. y retomar todo lo que ha pasado en la historia, no solamente en México, sino a nivel internacional, podría ayudarnos Por supuesto. a saber. Y que Estos los son chavos ciclos vean que sí es incluso. importante. Por eso yo felicito al hormiguero, se los felicito a ustedes. No, y tenemos a un invitadazo Sí, el día claro, de sí, hoy que sí. nos Queremos está empezar abriendo a- la mente Si queremos empezar a aprender y a abrir los ojos, pues empezamos leyendo. y empezar a leer, que creo que ahí pues, por ahí nos estaba comentando Sí, que... ¿no? Que tenía un nuevo libro en puerta. Sí, cómo no. El nuevo libro se llama Secreto Nazi.
También por lo mismo, fíjense, bueno, no quiero aburrirlos con todo el... Pero No, creo que es muy interesante, No, sí, y a muchos nos intriga también saber Sí, esos sí, temas. el tema de lo espiritista también tiene que ver mucho con los nazis, ¿no? O sea, ¿por qué Hitler llegó al poder? Fue un poco lo mismo de Madero. O sea, este cuate, solo para decirles, Adolfo Hitler, podrían que él se sabe que, o sea, si ven los videos de cómo hablaba y todo, es algo muy poderoso, ¿no? Hay un video donde está Hitler hablando en un vagón, que es el único video donde se ve él hablando normal, o sea, no hablando de, sino hablando a otro cuate que era el jefe militar de Finlandia, y tú lo oyes y dices, este cuate era súper envolvente, hasta el tono de voz. Bueno, podrán creer que este hombre tomó clases con un hipnotista, o sea, no, mosquito. O sea, había un hipnotista que sale en Secreto Nazi, va a salir, que es un protagonista, se llama Erich Hanussen. Erich Hanussen, imagínense, tenía un lugar llamado el Palacio del Oculto en Berlín, donde cabían 3,000 personas, y cada viernes hacía su show. Su show era que había 3,000 cuates pagando un boleto, y él se paraba enfrente y decía, yo los voy a hipnotizar a todos. ¿Y qué creen? Sí, los hipnotizaba. O sea, hoy en día siguen habiendo cuates como este, ¿no? Edward, se me va el nombre muy gringo, que hace eso, hasta en la tele hipnotiza gente. Bueno, ese cuate era judío, ¿no? Y era un buenazo, y además adivinaba el futuro y la fregada. Entonces, un día, bueno, se empezó a llenar ahí de los famosos SA, que eran como la guardia del partido nazi antes de que llegaran al poder. Y decían, mira, está buenísimo esto, nos hipnotizó. Y llegaron con Hitler, y uno de sus cuates le dijo, tienes que ir ahí, ¿eh? Y fue Hitler con su grupo, y ¿qué creen? En ese evento, eso lo sabemos porque Hanussen escribió en varios documentos esto. Decía que cuando conoció a Hitler, Hitler estaba en el público hasta adelante, y que ya que todos habían cerrado los ojos, porque él les decía cierren los ojos, el único que lo estaba viendo así, ¿quién creen que era? Era Hitler, que lo veía así. Y entonces cuando sintió ñañaras, dijo, ay, al final del evento se le acercó Hitler con sus guarros y dijo, yo quiero que tú me enseñes a mí. Quiero hacer eso. O sea, le enseñó todo lo que hoy vemos de cómo hablaba en público, cómo ver a la gente, todo eso, se lo enseñó Pero no va, o sea, ya se imaginen qué le pasó. Que es parte de lo del lenguaje corporal, ¿no? Y la dominación, la capacidad de tener poder sobre los demás. Sí, o sea, hay gente que domina ese arte, tengo un amigo que le sabe mucho eso, que es hasta las pausas que haces y la gente se puede sentir Bueno, yo siento que es una especie de trampa, ¿no? Porque ya no es el mensaje el que está imperando, sino estos trucos. Pero el caso es que sí, los nazis recurrieron a esto un chorro, y a temas ya de hechicería germánica, que es algo muy cañón. Hay conjuros del dios Odín, Wotan, ¿no? Que usaron, pero lo que a mí me importó para hacer Secreto Nazi son dos temas. Pues el primero es, sí sabían que Lázaro Cárdenas, nuestro presidente, fue el que le dio el petróleo cuando invadió Polonia. Eso no está en los libros de México. Por eso tus libros se llaman Secretos, ¿no? Porque nos estás revelando muchas cosas que no sabemos. Esa es una, y la otra es, ¿cómo puede ser que hagan de cuenta, nos dicen en la historia, un día Hitler, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania había perdido, y los que le ganaron, que eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos, le habían despedazado, o sea, le quitaron el armamento, les pusieron unos impuestos por haber perdido, vas a tener que pagar una indemnización, $400,000, $34,000 millones de marcos, ¿no? Y les dijeron, ya prohibido que Alemania tenga barcos, tanques, aviones de guerra, todo eso, desmantelado o se revende como ¿cómo se llama? Metales viejos. Fierro viejo. Como fierro viejo. Y ahí estaba, y los alemanes llorando, ¡ay, el Reichswehr, el ejército alemán, ¡ay, nos estamos quedando! Sí. Y todos esos países vencedores pusieron una comisión llamada Comisión Internacional Interaliada de Control, que eran observadores en el territorio alemán, vigilando que en las fábricas no estuvieran fabricando armas de nuevo. Todo eso estaba así. ¿Cómo es posible que pasaron 13 años y de repente, bueno, más años, ¿no? En 1935 de repente Hitler, que se supone que no había armamentos en Alemania, y anunció, tenemos más aviones que Inglaterra, tenemos más barcos de guerra que Estados Unidos. ¿Cómo los construyeron? ¿Y con qué dinero?
Eso es un misterio que todavía no se ha resuelto en la historia. Pero les digo en resumen, dinero de los Estados Unidos. Eso no está en la historia. Los Bush también, ¿no? Creo. Los Bush fueron parte importantísima de esta cadena de intermediación. Y mi querido Dan es un gran conocedor. Si hubiera de veras premios aquí, ya se los llevamos. Mi querido Dan, puntos Estamos aprendiendo. del hormiguero azul. Estamos aprendiendo. No, pero que a mí me hace feliz porque, o sea, el punto de estos libros, yo soy feliz de estar aquí con ustedes, el hormiguero azul, que busca que los nosotros jóvenes también. digan, yo quiero un México poderoso, yo voy a luchar por ello. O sea, México puede hacerlo. El punto de estos libros es, ¿qué es lo que podemos copiarle a todos estos? No es para decir, ay, cómo nos han tratado mal los gringos, o cómo nos han explotado, no, es cómo lo hicieron los gringos, cómo lo hicieron los ingleses, cómo lo hicieron los alemanes. Y esas estrategias, las podemos hacer, punto. Y eso han hecho varios países en el mundo. O sea, los de Singapur agarraron y hicieron eso, le copias a otro lo que puedes copiar, lo que son estrategias, ¿no? Y Dubái lo hizo. México nunca ha copiado esas estrategias. México no tiene sistema de espionaje. Si verán, en estos libros hay una cosa que brilla. Sí, La ¿no? DNS, pero no a nivel de otros países. Existía la DNS, luego el CISEN, pero pues hasta ¿Qué ahí. pasó? Pero fíjate, es algo importantísimo que mencionan estas dos. DMS, que era algo que manejaba Miguel Nazar Haro, esas eran como lo que hace Nicolás Maduro, espionaje para fregarte a tus ciudadanos, a tu propia población. No inteligencia. No inteligencia, internacional. exacto, Ok. tú sí sabes, tú has hablado como un visionario. Ya me llevé un premio. ¿Por qué daño se me está llevando todo? Bueno, es que sí, o sea, el espionaje internacional en realidad es exactamente esto lo he platicado en muchas universidades a los chavos de relaciones internacionales, relaciones industriales. El espionaje internacional es nada más como el espionaje industrial. Lo que China hace hoy, ¿qué creen que hace? ¿Por qué tiene Huawei ahora ya más clientes que iPhone? Y que era el miedo de Estados Unidos de que estuviera invadiendo con sus teléfonos Sí, claro. a nivel internacional. Porque Y- son ojos, son oídos. Son ojos y oídos y se te hace raro que la dueña de Huawei fue arrestada en Londres. Su papá, el dueño de Huawei, es un general. ¿Cómo un general es el dueño de esta compañía telefónica? Porque es un espía. Lo que dijo el gobierno chino es, su misión, señor, es, a ver, consigan los teléfonos, le pusieron aquí la mesa de Apple, de Ericsson, hagan la ingeniería reversa a todo esto. ¿Cómo es? Tú que eres ingeniero. Sí, ingeniero invertido. Todo, ¿cómo se hace? Y vamos a hacerlo nosotros igual. Replicar. Y por eso no entraron a los tratados internacionales en su momento, porque Sí. era una estrategia para Porque- poder invadir con sus propias tecnologías. Sí, o sea, exacto. Fíjate, y eso es como para hacer una convención, ¿no? Sí, Y que de hecho hablar contigo es para Es para- largo, Sí, ¿eh? sí, Hay muchos temas. Bueno, pero tú como ingeniero tú comprendes muchas cosas que yo no. Pero fíjate, o sea, ese es el sistema de China. ¿Cuál es el pacto internacional hoy? Que no puedes piratear tecnología. Ese lo establecen los países que ya están arriba. Del convenio. Es como si tú ya fuiste al gimnasio 4 años, ya estás todo tronado. Ya cuando estás tronado, prohibido que vayan al gimnasio. ¿Ya cómo están? Sí, claro. Los que ya están flaquitos se fregaron, ¿no? Todos los países que hoy son ricos, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, todos se hicieron ricos con piratería, con espionaje industrial. Ahora lo prohíben porque están arriba. El único que se brincó toda, y aquí estoy citando a un gran mexicano, que es Jack Rogozinski. Ese cuate fue el encargado de las privatizaciones cuando estaba Carlos Salinas, pero escribió un libro que les recomiendo a todos. A ver. Se llama Mitos y pendejadas de la economía mexicana. Así se llama el libro. Una joya, ¿eh? Y él dice, los chinos se van a volver la potencia de los que vivió hace como 10 años. Se van a volver la potencia porque no obedecen las reglas del comercio internacional. Si obedeces, vas a estar abajo. Está sometido, Punto. exactamente. Es cadena, ¿no? Sí. Pues antes de ir cerrando a mí, ahorita con todo lo que nos estás diciendo y tocaste una cuestión fundamental, no sé si Kelsa quieres preguntar algo antes de, estabas diciendo que por eso esto te motivó a hacer esto. Mi pregunta sería más bien, ¿qué te motivó a ser escritor y por qué en estos temas? ¿Qué es lo que Leopoldo Mendívil busca hacer a través de su saga Los Secretos 1910, Secretos Sí, Maximiliano toda y esta todos saga. tus secretos que tienes? ¿Qué te motivó? Bueno, yo les agradezco la pregunta y también a ti, Quetzalí. Que es, la verdad, yo les diría que desde niño, a mí me pasaba algo, cuando había fiestas infantiles, me invitaban igual que todos, y cuando estaba el mago, ves que siempre hay un mago haciendo trucos, yo lo que hacía es que yo quería saber cómo lo hacía.
Y me iba detrás y yo veía que se sacaba de cuenta del conejo. Y les decía, es que está sacándolo de no sé dónde. Y luego le decía a la mamá del niño, a mi mamá, oye, tu hijo ya se quejó el vago. Y mi mamá decía, tú sigue así. O sea, yo siempre he querido saber cómo son esos trucos, cómo engañan a la gente. Y mi papá es periodista y lo amo y lo admiro. Y él recibió, yo cuando era niño, nos llegaban amenazas de muerte por parte del gobierno. Entonces, y una vez yo le decíamos a mis hermanas y yo a mi papá, oye, ¿por qué escribes eso? Es muy peligroso. Y él nos dijo, es que si no lo hace nadie, ¿quién lo va a hacer? O sea, es lo que tenemos que hacer. Y bueno, a veces como que mi papá nos metió eso en la cabeza. Y la otra es que, bueno, yo tenía un empleo, bueno, tenía un trabajo que me iba muy bien, ¿no? Francamente, a cargo de prensa y difusión en Infonavit y todo. Pero yo siempre decía, no manches, o sea, hay como que algo que sientes que tienes que hacer. Yo hasta renuncié a mi trabajo. Todo el mundo me decía, ¿sabes qué? ¿Para qué? Porque, o sea, ser escritor equivale a que vas a fracasar o vas a vender tus libros en el metro. Y yo le decía a todos esos cuates, ¿sabes qué? Cuando le dijeron al que se subió al Everest, ¿no? A Mallory, le dijeron, oye, ¿para qué vas a subirte ahí a matarte? Dijo, no, yo no voy a matarme, voy a vivir. Y tú eres el que se va a quedar aquí abajo a morirse. Y no vas a ver la cumbre del mundo. Y yo eso les decía incluso a mi ex esposa. Mi ex esposa es la que decía, no te metas a que ser escritor. ¿Para qué? Tú sigue en tu trabajo donde ganas dinero y nos va bien. Y yo sentía como que me estaban haciendo así. Obviamente nos divorciamos, ¿no? Y yo le dije, o sea, yo les decía a todos, o sea, ¿creen que yo hice un como suicidio? Pues no, yo quiero triunfar como escritor. Y si dicen que no se puede, bueno, vamos a ver si no se puede. Que yo siempre he tenido la lógica, esto mismo que propongo en mis libros, copiarle a los que lo han hecho. Si lo copias a los que lo han hecho, te va a salir bien. Si lo copias bien, si lo haces bien, adaptado a tu situación. Entonces, ¿qué hice? Y esto es algo que mi madre me aconsejó. Me dijo, ve cómo le hace. O sea, no quería ser yo como un vendedor de libros del metro. Yo quería ser como Tom Clancy, como Dan Brown, tu tocayo, que vendía el Código Da Vinci. Además, me encanta ese libro. Yo pensaba, el problema de que seamos ignorantes en México es que no sabemos historia. Y el problema de que no nos guste la historia es porque siempre es una historia aburrida, ¿no? Si la hacemos como los gringos saben hacer que la historia sea como una novela de Dan Brown, de espionaje. Es lo que yo he hecho con Secreto 1910 y todos los demás que me hicieron conocer a Dan Mora. Mira, de Dan Brown a Dan Mora. Hay conexión. Pero el caso es que pasó eso, ¿no? Y a la mera hora yo lo que hice fue que, bueno, le copié los temas narrativos. Hay una estructura para que se vuelvan bestsellers los libros. Tú puedes escribir un libro y queda algo aburrido, pero hay una fórmula, y esa yo lo que hice fue una ingeniería reversa, ingenierilmente, como tú me comprenderás. Sí. Y cómo están armados los libros, hice lo mismo que el de Huawei con los celulares. Y ya que estuve en la estructura, hice los libros. Y el resultado es que me han dicho mucha gente que mis libros, que a lo mejor me cuesta un año hacer un libro, pero hay gente que lo lee en 2 días. En el excusado, se llevan el libro al excusado. ¡Ay! Porque está armado para eso. Y te intriga y te mete y te clavas y hasta que lo terminas es cuando ya estás tranquilo de haber leído. Sí, no, la verdad, sí. Yo recomiendo muy ampliamente el libro, los libros de él, son muy entretenidos y además de eso maneja algo que pues no maneja ni Brown, que es este tema de que en las primeras hojas siempre te maneja todos estos antecedentes, incluso frases de documentos importantes que respaldan esa novela histórica. Pero muchas gracias, amigo. Yo te agradezco. Y quiero solo un detalle más. Yo agradezco a Dios que me ha permitido dedicarme a esto porque varios amigos que leyeron los libros, sobre todo muy jóvenes, muy chavos, lo que me han dicho, y esto hasta el día de hoy, leí tu libro de Secreto 1910 y yo quiero ser presidente. Me lo han dicho muchos. 3 de ellos ya crearon partidos políticos, uno de ellos ya está trabajando junto con el gobernador en Nuevo León. O sea, sí han servido para estimular. Mis libros, obedecen la misma pulsión que yo tengo, es decir, sí podemos y sí vamos a hacerlo. Why not? Y entonces, pues eso, le agradezco a Dios que me permita seguir haciendo esto. Y por eso es muy importante también estar bien informado. Sí. Leer y meterse a aprender de todo, porque si no... Sí. No podemos.
No puedo completar esta frase porque hay mucho que decir después de esto. Y bueno, pues así culminamos este capítulo 3 sobre la Revolución Mexicana de la mano con nuestro amigo Polo. Amigo, igual queremos hacerte la invitación, como te comentábamos, de poder hacer, si se puede, unos recorridos aquí en Azcapotzalco, que nos platiques un poco de la historia de Azcapo, que es creo que importante y decisiva, sobre todo en la historia de lo que es el altiplano central de México, que es de donde nace un imperio, ¿no? Como el Imperio Mexicano. Sí, por supuesto. Agradezco por la invitación, Dan, porque sí, o sea, hay que admitir que el Imperio Azteca, que tanto admiramos o odiamos, que es parte del problema de México, odiar y amar, pero el caso es que se basó sobre el Imperio de Azcapotzalco, hay que ser honestos. O sea, el que creó la base fue Tezosomoc, cuando creó Azcapotzalco era la capital de un imperio, y Tezosomoc era como Porfirio Díaz, hay que admitir, que el cuate construyó mucho, aunque era un tirano de marca, y de eso se trata Secreto Azteca, pero hay que admirarle mucho a él fue como Porfirio Díaz, ¿no? Y el día que quieran, invitamos aquí a un arqueólogo que es el que desenterró cráneos. Aquí Azcapotzalco es un campo de secretos, ¿eh? Estaríamos maravillados No, con ello. del mundo prehispánico. Mejor. Hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Pues te agradecemos No, mucho muchas esa gracias. propuesta y pues si quieres cerrar, ¿qué? No, sí, muchísimas gracias por, Gracias, por Quetzal. tomarse el tiempo de estar aquí y si nos toman la palabra, tenerlo nuevamente para nuevas. Yo siempre alianzas. agradecidísimo con ustedes y desde luego con Carlos Paredes y con el Hormiguero Azul. Privilegio estar con ustedes. Gracias y gracias por tu tiempo. Y pues gracias también al público que nos acompaña el día de hoy. Esto es todo Gracias, Dan. por esta sesión. Muchas gracias. Felicidades, Leopoldo Mendivil. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias.